y comparto la pantalla. El tema de parte presencial de este año, del año pasado y más previas va a ser bastante un quilombo. Sí, bueno, se va a solucionar eso. ¿Muchas previas les quedaron? Una sola. Y a mí solamente todo taller, que no me aprobaron. Así que yo, por lo menos hasta que nos avisaron de que taller teníamos que hacer la parte presencial, ya habíamos bombardeado a todos los profesores diciendo por qué no lo teníamos aprobado. Claro. Y después nos dijeron. Claro, por ahí hubo un poco de falta de comunicación ahí entre los que les tenían que avisar a ustedes, de avisarles justamente eso. A nosotros nos dijeron que ya sabían. Igual vieron que yo en el Classroom les puse a todos que terminaban de aprobarlo presencialmente. ¿Sí? Por ahí faltó explicarles que no les iba a quedar el TEA. Pero bueno, eso quédense tranquilos que en algún momento lo van a solucionar y les van a dar una solución de parte de la escuela. Eso no se hagan drama. Continúo desde donde lo dejamos. ¿Sí? Habíamos empezado a hablar de la caída de tensión para poder calcular la corriente, ¿sí?, que hay en R2 y en R3. ¿Sí? Habíamos dicho, ustedes me dijeron, sacamos la caída de tensión en R2 con R2. ¿Pero qué pasaba? ¿Cómo está R2 con R3? Paralelo. ¿Y qué pasa en un circuito en paralelo? Se reparte. No. Recuerden una cosa, corriente, intensidad de corriente es la I, amperes, y tensión o caída de tensión es en volts. ¿Sí? La tensión en un circuito paralelo es la misma para todos. Lo que se divide es la corriente, justamente que tenemos I1 e I2. En un circuito paralelo, la corriente se divide por primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? Pero la tensión, ¿cómo es para los dos? Igual. Es igual, la misma. Es igual. Entonces, la caída de tensión acá va a ser la misma que la caída de tensión acá. ¿Se ve el cursor cuando señalo? Sí, medio. Sí. Porque yo lo veo bien, por ahí a usted no se le ve bien, por eso pregunto. No, igual se llama diferencia. En R2 y en R3 tenemos la misma caída de tensión porque están ambas conectadas en paralelo. ¿Sí? Ahora, ¿Con esa caída de tensión a qué se refiere? Porque el voltaje. El voltaje, bueno, puede decirle voltaje en vez de caída de tensión, pero... Se llama, acostúmbrense los términos. Caída de tensión es el voltaje. Tensión. ¿Qué es la tensión? Es el voltaje del circuito. ¿Sí? Sí. Ojo con decir la intensidad. Me queda más como voltaje que como caída de tensión. ¿Sí? Recuerden esto, tensión es esto, E, B y U. ¿Sí? Es tensión eléctrica, es la fuerza aplicada al circuito. ¿Sí? Se la conoce como diferencia de potencial, como fuerza electromotriz, tensión, voltaje. ¿Sí? Entonces, el voltaje, ahora sí, el voltaje para estos dos es el mismo. Para R2 y para R3, el voltaje es el mismo. Yo lo voy a llamar VAB. ¿Por qué VAB? Porque está entre el nodo A y el nodo B. ¿Sí? ¿Vieron cuando les dije que el voltaje se aplica y no circula? Bueno, el voltaje para estas dos resistencias está aplicado entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué caída de tensión, qué voltaje hay en R2 y R3? ¿Hay 30 volts? Sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, la fuente total es de 30 volts. Vale, la fuente. Lo de la fuente es 30 volts. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ahora, Sí. en este paralelo tiene que haber la misma caída de tensión en estas dos resistencias. ¿Sí? Porque dijimos, el mismo voltaje. Dijimos que en un circuito paralelo el voltaje va a ser el mismo. Ahora, ¿qué pasa con este paralelo? ¿Cómo está conectado con R1 y cómo está conectado con R4? En serie. En serie. ¿Y qué pasaba con el voltaje cuando estaba en serie? Se suba. Se repartía.
Se repartía. Entonces, 30 volts no puede haber nunca entre estas dos resistencias. No. Tiene que haber menos. No, sí, ya entendí. Un poco va a ir a R1, otro poco va a ir a R4, y otro poco va a ir a esta resistencia que la llamamos RA. ¿Sí? RA es el paralelo de R2 y R3. Entonces Entonces, no sería dividido 3. No. no. No, ¿Y porque ahí te y daría por la qué misma. no? Si fuesen las No tres sé, resistencias en no, serie no, Si iguales, fueran iguales. claro. Ahí sí Si se fuesen las tres repartiría. resistencias iguales, ahí sí podemos decir que cada una tiene la misma cantidad. ¿Pero de qué va a depender la caída del voltaje en cada una? Del valor de la resistencia. ¿Sí? Mientras más resistencia tenga, más caída de tensión, más caída de voltaje va a tener. yo iba a decir de que R2 y R3 tenía 5 volts cada uno. Porque No. si R1 y R4 tendrían 10 volts. La suma de los paralelos sería No. 10 volts también. Escúchame, mirá, lo que hacemos ahí es sacar la caída de ese voltaje. Para cada resistencia podemos sacarlo. ¿Sí? Ustedes comúnmente, ¿qué hacían? Sacaban la caída de tensión o la caída del voltaje en R1 y eso se lo restaban a la fuente. ¿No? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Tengo también R4 en serie que me está consumiendo un voltaje. Entonces, R4 y R1 me están consumiendo un voltaje que recién lo que sobre de ahí va a ir para el nodo AB, que es RA. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la caída de tensión, la caída de voltaje en RA. ¿Cómo lo hago? Aplico ley de Ohm. ¿Sí? Yo pude sacar la corriente una vez que saqué la resistencia total. Apliqué ley de Ohm y saqué la corriente total. ¿Sí? Yo ya sé que esta corriente total es la misma para R1, para RA y para R4. ¿Sí? Sí. Porque las tres están en serie. Tengo entonces la misma corriente que circula por las tres. ¿Qué es lo que necesito ahora? Saber I1 e I2. Para eso necesito saber, como dijimos, la caída de tensión en RA, es decir, la caída de tensión que hay entre el nodo A y el nodo B. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar también ley de Ohm. ¿Cómo calculo una tensión? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se calcula una tensión, un voltaje? ¿Cómo se calcula? Multiplicando la corriente por la La I resistencia. por la resistencia. Muy bien. Ahora, yo quiero saber el voltaje que hay acá. ¿Sí? Entonces, empiezo a analizar el circuito. ¿Qué corriente pasa por esta resistencia? RT, la misma. Pasa por las Corriente, tres. corriente. La corriente 0,62 amperes. Bien, IT. RT es la resistencia total. Sí. ¿Sí? Entonces, la corriente que pasa por acá es IT. Entonces, como yo quiero saber la tensión que hay acá, la tensión entre el nodo A y el nodo B, voy a usar IT. ¿Sí? Por la resistencia. Entonces voy acá, miren. El voltaje o la tensión entre el nodo A y el nodo B es IT por ¿qué resistencia estoy usando? La sumatoria de la resistencia 2 y resistencia 3. En paralelo. Bien, ¿por qué? Ojo con usar R2 y ojo con usar R3 por separado. Porque al estar en paralelo tienen la misma tensión, el mismo voltaje. Entonces, si yo la saco por separado, me van a dar distintos. Entonces, como yo sé que es el mismo, sí o sí las tengo que sacar con las dos juntas. No las puedo sacar por separado. Tenés que resolver primero el paralelo para poder sacar la resistencia. Bien. Claro, para poder sacar el voltaje ahí. El voltaje. Que eso ya lo hice acá al principio, acá está. Sí. Está. Entonces, haciendo ese cálculo, yo ya sé el voltaje que hay en ese paralelo, 5,31 volts. ¿Sí? Hice la corriente total por la resistencia que está entre el nodo A y el nodo B, RA. Una vez que tengo ese voltaje, ahí sí puedo sacar la corriente 1 y la corriente 2. ¿Sí? Utilizo otra vez ley de Ohm y digo que la corriente número 1 va a ser igual a voltaje sobre resistencia.
¿Qué voltaje voy a usar? El que está por la resistencia que pasa I1. ¿Por dónde pasa I1? Por la resistencia 2. Entonces, ¿qué resistencia voy a usar? La resistencia 2. ¿Qué voltaje hay en la resistencia 2? ¿Ah? ¿Qué voltaje? Abajo, no lo llevo a ver. El AB. B a B, ¿sí? La tensión entre el punto A y el punto B. Ese es el voltaje que hay en R2. Entonces, uso B a B dividido R2 y me da la corriente 0,35. Para sacar I2, uso también tensión o voltaje dividido resistencia. ¿Por qué resistencia pasa I2? Por la AB. Porque cambia de. O sea, el voltaje es el mismo. El voltaje es el mismo. ¿Qué es lo que cambio acá? La resistencia. La resistencia. I2 pasa por la resistencia 3. Entonces uso B a B, que es el mismo voltaje, porque están en paralelo, sobre la resistencia 3. Y me dio 0,27 amperes. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo me fijo si eso está bien? ¿Cuánto es 0,35 más 0,27? 62 amperes. 0,62. 0,62 amperes. ¿Se cumple la primera ley de Kirchhoff? Sí. ¿Qué decía la primera ley de Kirchhoff? Que I1 más I2 tiene que ser igual a ¿quién? Ahí Ahí total. te. Ahí. ¿Da I total? Sí. 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 Entonces, hasta este punto hicimos bien. ¿Qué es lo que me estaría faltando ahora? Sacar las potencias. ¿Vieron potencia el año pasado? Sí. Sí. ¿Sí? Fórmula principal de potencia. Tensión por corriente total. ¿Sí? O tensión por corriente, mejor dicho. Esta fórmula me sirve para sacar la potencia total del circuito. Ahora, si yo quiero sacar la potencia en cada una de las resistencias, lo que tengo que fijarme es qué tensión y qué corriente pasa por cada una de esas resistencias. No puedo usar la total para todas. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Si yo quiero hacer tensión por corriente, ¿qué corriente voy a usar para sacar la potencia en R1? Y total. I total, porque es I total la que pasa por R1. Ujú. ¿Y qué tensión hay ahí? ¿Qué voltaje hay ahí? ¿Hay 30 volts? Sí. No. No. ¿Sí? ¿Qué me estaría faltando entonces ahí? El voltaje. El voltaje. ¿Cómo saco el voltaje de R1? Multiplicando la corriente total por la Sí. resistencia, que son 10 amperes. Bien. 10 10 ohms. ohms, perdón. Entonces, haciendo eso yo saco la tensión en R1. Y esa es la tensión que uso para sacar la potencia en R1. ¿Sí? Para R4 me va a pasar algo similar. Si quiero usar la potencia en R4, ¿qué potencia, qué corriente voy a usar para sacar la potencia en R4? La total también. La total. La total, Total. porque la que pasa por R4 es I total. Ujú. Y la tensión, No va a ser. Es igual que hicimos con para calcular la tensión que pasa por la resistencia 1, pero exacto. solamente que acá 30 ohms. Claro, I total por R4 me da la tensión o el voltaje que tengo en R4. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo ese voltaje, con la I total, puedo sacar la potencia en R4. ¿Sí? Que puedo hacerlo así, o puedo usar una de las fórmulas que yo desgloso desde esta fórmula. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de acá salían dos fórmulas más? Para sacar potencia total. Claro, para calcular la tensión y la corriente. No, pero por ejemplo, potencia igual a I cuadrado por R. ¿Se acuerdan de esa? No, bueno, entonces dejémoslo ahí, no lo mareemos más. Vamos a hacerlo hasta acá, de esa Que forma. me acuerdo que se podía sacar potencia total con otras ecuaciones. Sí, lo combinabas con la ley de Ohm y juntabas Sí. las corrientes. Claro. Claro, lo que pasa es que no quiero marearlos de una y menos por Zoom. Algunos por ahí lo tienen más claro, pero a otros por ahí le cuesta un poquito más.
Entonces, si vamos entendiendo Yo me hasta sé acá, guiar con las cosas ya, un texto para leer. Así, acordándome la memoria, no me acuerdo. no, está bien. A ver, esto es práctica. A medida que ustedes vayan haciendo ejercicios, les va a ir saliendo cada vez más, sin tener que fijarse en el apunte ni en nada. Pero para empezar, obviamente, en todo apunte que tenga, en todo trabajo práctico que hayan hecho, lo pueden usar como referencia. En todo trabajo que hagamos, también lo pueden usar como referencia. Pero esto es práctica. Siempre tienen que practicar para que les vaya quedando. Y para poder sacar los problemas que se le ocurran en cada momento, en cada circuito que puedan llegar a ver. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, lo que hicimos fue ir viendo qué datos teníamos en cada una, y ustedes mismos me dijeron, sacamos con I total y R4 la tensión, y después usamos esa corriente y esa tensión para sacar la potencia en R4. ¿Sí? Ujú. ¿Qué me faltaría acá entonces? La potencia en R2 y la potencia en R3. Si yo quiero sacar la potencia en R2, ¿qué corriente voy a usar? La corriente de R2 que Y uno. sería I1. ¿Y qué tensión voy a usar ahí? la RA. tensión de RA. BA. La tensión de RA. De AB. La tensión de RA, B a B. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Yo ya tengo la tensión que hay acá, el voltaje que hay acá. Es B a B, el que saqué acá. Ujú. Y para la potencia en R3, Lo mismo. ¿qué Pero corriente? con la corriente 2. Con la corriente 2 y el mismo voltaje que ya saqué anteriormente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Refrescó un poquito? Esto es algo que ya vienen viendo desde segundo año más o menos. ¿Sí? Sé que cuesta, a todos les cuesta, pero bueno, tratemos de pulirlo, así cuando arranquemos con alterna no estamos viendo qué es tensión, qué es voltaje, ¿sí? Son las dos cosas la misma, ya les voy adelantando. ¿Qué es la corriente, en qué se mide? ¿Sí? Esas son cosas que ya las tenemos que manejar. Las magnitudes, sus símbolos, las unidades y los símbolos de cada unidad. Eso ya tiene que estar claro. Entonces, si alguno no se lo acuerda, agarra apuntes o trabajitos del año pasado, o del anterior, o del anterior, o del anterior, y va repasando eso. Y después se pone a hacer los ejercicios de la actividad que le subió ahí al clase. Y cualquier cosa, empiezan el ejercicio, llegan hasta el punto que llegaron, no puedo seguir más de ahí, le sacan foto, le ponen entregar y dicen, profe, llegué hasta acá y me frené en esto. ¿Está bien lo que hice? O ahora, a partir de acá, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago esto? ¿Sí? Pero todo con iniciativa. Nada de, profe, no entiendo nada. Y si no entendemos nada, me dicen qué es lo que no entienden de nada. Porque si están en sexto año, algo tienen que entender. ¿Sí? No los estoy retando, solamente quiero que se comprometan con la materia. Yo les voy a dar toda la mano que pueda. Pero ustedes denme alguna respuesta, no me dejen hablando solo. Hoy hablaron bastante, 3 o 4, 5, son 19 conectados. ¿Sí? Sí, perdón, porque por mi parte tengo que repasar mucho, pero bueno, voy a participar más. Pues. Dale, yo los conozco a casi todos. ¿Entendés? O los tuve en el salón de al lado y sé que todos laburan. Sé que hay alguno más vaguito que el otro, pero pónganse las pilas. ¿Sí? De usted nomás lo conocemos porque teníamos herrería al lado, con otro profesor. Claro, estaban con Suriano ustedes. Sí, yo No, ni idea, ni me acuerdo cómo se llama. de Facio me El acuerdo. que Se se fue al acuerdan de mundial. usted, pero no del profesor. Sí, con Lojo, nosotros teníamos soldadura con Lojo, por eso. Ah, con Lojo también, claro. Y bueno, este año me van a ver todo el año en electrotecnia y en taller también me van a ver en alguno, así que vamos a estar todo el año. Así que no tengan miedo en preguntarme, no tengan miedo. Sí, Santana, si te sentiste aludido por vago, no te estaba diciendo directamente a vos, pero por algo lo sentiste. Así que bueno, por eso digo, cualquier cosita me preguntan, suben al Classroom,
traten, si deben algo del año pasado, ponerse al día con eso para no estar entreverándose con este año. ¿Sí? Porque si se atrasan con uno, se van a empezar a atrasar con todos, porque después van a querer ponerse al día y no van a poder. ¿Sí? Porque les vamos a estar pidiendo justamente de este año que estén al día. Profe, ¿Sí? Sí. ¿sabe hasta cuándo tenemos tiempo para entregar lo del año pasado? Lo de taller. Y tenía entendido que hasta hoy. Ah, ok. Pero igual sigan haciendo. Si no llegaron, sigan haciendo o pónganse en contacto con el profesor y díganle, profe, me faltó esto. ¿Qué hago? ¿Lo termino y se lo mando? ¿O me va a mandar algo nuevo? Y si no entregaron nada, bueno, traten de empezar. Porque por lo menos para repasar, si les llegan a tomar algo nuevo, les va a servir para repasar. Si les llegan a tomar algo viejo, lo tienen ahí. ¿Sí? Pero Ok. no se queden con el, hoy era la fecha y se me pasó. Sigan trabajando, sigan mandando y sigan preguntando. ¿Sí? Y si tienen previas, denlas. Prepárense y Profe, a mí den. me falta un trabajo solo, que es el suyo, de rosca, Whitworth. Sí, lo estuve viendo el otro día, que me mandaste uno y te falta uno todavía. Sí, me falta un trabajo solo, ¿no hay problema? No, sí, mándamelo cuando lo termine. Ah, bueno, dale. Hacelo como dice el trabajo, ¿eh? Nada de andar copiando y pegando como vi muchos trabajos por acá. Bueno, dale, veo. Profe, una ¿Sí? pregunta. Diga. Si esta clase queda grabada, ¿dónde la podemos ver? La subo, ahora ya la otra se está bajando. Esta y la anterior la subo ahora a YouTube y de ahí les comparto el link y les pongo clase y la fecha de hoy, así ustedes las pueden ver y sacar desde ahí. La comparto en el Classroom. Por el Classroom. Sí, sí, Listo, sí. listo. No subo el video porque pesa demasiado. Es preferible subirlo a YouTube y de ahí les comparto el link. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, traten de hacer el trabajito. Espero que lo que se vio hoy haya quedado claro. Si hay algo que no se entendió, pueden volver a ver el video. Si hay algo que les quedó duda ahora, me lo preguntan. Y si les sale una duda en el transcurso de lo que lo vuelven a ver o cuando se sientan a hacer el trabajo, como ya les dije, me lo mandan por claro. Les contesto, bueno, este viernes es feriado, así que este viernes no. Pero por ahí, si me siento y justo no tengo otro curso que esté trabajando en ese momento, se los puedo contestar. Y nos vemos el miércoles que viene con la burbuja 2. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, Listo. que tengan buen finde. Felices Pascua y nos estamos viendo. No, profe. Igualmente, profe. Chao, profe. Nos vemos, Gracias. Profe, hasta luego. No, profe. ¿Qué me querían decir, Igualmente. perdón? Que tenga buen fin de. Listo, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe.